Hola, hola a todo el mundo. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar en unos minutos, así que si necesitan ir al baño, si necesitan un café, este es el último momento que tienen. Aquí ya tengo a Germán conmigo, qué bueno. Eh, Comenzamos en 2 minutos, ¿vale? Así le damos tiempo a todo el mundo que se una. Genial. Muy bien, perfecto. Pues mientras esperamos un minutito más, cuéntenos, por favor, desde dónde se están uniendo a este webinar. Eh, Me gustaría eso, saber. Valencia. Y para todos les comento que este webinar, como fue anunciado, está específicamente apuntado a nuestros usuarios de España. Así que si veo algunos nombres conocidos de Latinoamérica, así que quería dejar eso claro desde el principio. Espero que no se aburran, pero hoy vamos a estar viendo datos más que nada de España, tanto la península como las Islas Canarias. Bien, genial. Mucho Valencia, mucho Tenerife, norte de Cataluña. Yo también estoy en Cataluña, Madrid, Cádiz, por todos lados. Granada, Vietnam. No sé si es un chiste, Paco, o realmente estás ahí. Es real, es real. Perfecto. A Compañero ver, nuestro, o compañero nuestro. Está bien. muy bien. Un segundito que voy a conectar mejor mis auriculares y ya comenzamos. A ver, perfecto. A ver, Germán, salúdame, a ver si te puedo oír. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Ahora, Muchísimas gracias. vale, me oyes, perfecto. Sí, ¿tú también me oyes a mí? Sí, ha habido un momento que no te oía, pero ahora ya sí. Vale. Perfecto. Pues nada, comenzamos. Mallorca, Alicante, Lanzarote, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros nuevamente. Antes que nada, voy a pedirles que si durante esta presentación tienen preguntas, hay un sitio aquí en Zoom que es preguntas y respuestas, que es más fácil para nosotros llevar un seguimiento de las respuestas que vamos dando que el chat, ¿vale? Así que preferiblemente utilicen esa sección de preguntas y respuestas. Sin más, paso a presentarles a mi coanfitrión de hoy, Germán Rodríguez. Germán es el CEO y fundador de Guest Talent, una empresa que potencializa otras empresas de alquiler turístico y hoteles en toda España, asesorándolos con todo lo que es el revenue management y la digitalización, la presencia online de sus propiedades. Eh, Germán, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Un placer. Fantástico. Pues tenemos una agenda interesante. Para los que no me conocen, me falté presentarme. Soy Joaquín. Estoy en el equipo de Price Labs en España hace más de 4 años. Eh, y bien, vamos con los pasos, con la agenda de hoy, ¿vale?
En primer lugar, vamos a revisar cómo fue el rendimiento del mercado durante el verano en España, tanto a nivel general como una selección de mercados que hemos hecho. Luego vamos a ver tendencias para el otoño, algunos consejos prácticos para aprovechar al máximo otoño. Y luego vamos a ver cómo PriceLabs provee las herramientas para que nos van a ayudar a adaptarnos. Y unas conclusiones claves y preguntas y respuestas al final. Vamos a intentar dejar este webinar en unos 45 minutos, máximo nos extenderemos a una hora si hay preguntas y respuestas, ¿vale? Así que, sin más, comenzamos a ver un poquito de datos para entender un poco cómo ha ido estos últimos meses de verano. En esta primer diapositiva estamos viendo un poco la oferta, ¿vale? Y aquí vale la pena mencionar que todos los datos que vamos a ver a continuación son extraídos de Airbnb, ¿vale? Con lo cual nos da una buena imagen de cómo fue el rendimiento de las viviendas vacacionales, ¿no? Las viviendas de alquiler turístico, no tanto de hoteles, ¿vale? Así que ese va a ser nuestro foco hoy. Comparando el año 24, sobre todo agosto 24 versus agosto 25, vemos una disminución de casi el 6% en la cantidad de propiedades publicadas en Airbnb, ¿vale? Este es un dato interesante. No sé, Germán, ¿qué opinas? ¿Tienes alguna idea de a qué se puede deber? Sí, obviamente a las reglas, bueno, digamos, los últimos indicadores de agosto, la caída desde, digamos, siguiendo desde junio hasta agosto, la caída de oferta en inventario, viene un poco por la regulación que está haciendo el gobierno central. También yo creo que hay fluctuaciones debido a la temporalidad, ¿no? de algunos zonas. O sea, tenemos que tener en... No se me escucha muy bien, me dicen. No sé si tú me escuchas bien. Mira, ya son dos. Al principio te escuché Sí. peor, pero luego fue mejorando. Ah, mira, se escucha regular, ya son cuatro. Vale, vale. Sí, ahora me escucháis mejor o si no desconecto los cascos, no hay ningún problema. Un segundito. Ahora no te escuchamos. ¿Y ahora? ¿Me escucháis ahora? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Gracias a todos. Vamos a intentarlo. Gracias por avisar. Es Sí, importante que me escuchéis. Se ve claramente, se ve claramente la caída debido a la regulación y luego se ve claramente también las fluctuaciones porque es del mercado a nivel nacional sí, de todo el año. Entonces habrá listings pues, que vayan sufriendo alteraciones en sus calendarios y de ahí, un poco, pues, bueno, a lo mejor hay listings que los propietarios lo usan en temporada baja y hay, por ahí pasan que están bloqueados y tal. Entonces, de ahí hay esos altibajos que no se mantienen en la línea, digamos, de forma regular en el... totalmente de acuerdo. Sumado a que en verano probablemente haya muchas propiedades que solo se publican para el verano, ¿no? Exacto, justamente. Sobre todo en algunas partes del norte de España. Bien, pasando a lo siguiente, aquí tenemos un análisis de las noches reservadas, ¿no? La barra roja 2025, barras negras 2024. Vemos bastante parejo todo el año, excepto justamente el verano, que tuvimos una disminución, sobre De la todo en demanda. agosto. Y aquí, Germán, yo creo que tú tienes una buena idea porque trabajas con clientes de Galicia, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, Y León. creo que ha influido un poco la evolución del verano, pues todos los condicionantes que hay también externos, internacionales y los que ha habido Ujú. internos a nivel nacional, pues,
fuegos, incendios, todo eso ha creado también un alarmismo no solo a nivel internacional, sino que a nivel nacional, y se ha visto un poco afectada la demanda, ¿no? El movimiento en el intrapaís de usuarios. Ahora, vemos claramente también que hay un crecimiento en abril, porque ha caído Semana Santa este año Semana en Santa. abril, y luego, sin embargo, se asemeja que enero y febrero suelen ser menos en Canarias, en casi toda España bastante flojo, Sí. o temporada baja, digamos, en el grueso, ¿no?, del panorama español. Y coincide que los precios suelen ser más ajustados. Si os dais cuenta, hay un incremento en enero y febrero, porque seguramente que el nivel de precio de ADR no ha sido tan alto como ha habido Mm, un incremento en julio y en agosto, que yo creo que eso es lo que está un poco haciendo que haya una... Es que no es un descenso, se está suavizando, ¿no?, la demanda, ujú. digamos, en Perfecto. temporada donde el ADR está más alto. Bien, 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 bien. Siguiendo, vemos esto es a nivel ya España país, ¿vale? Y tenemos por un lado la ocupación en el lado izquierdo y el ADR en el lado derecho, ¿vale? Aquí explicar una cosita, que vemos que la ocupación fue ligeramente superior, ¿vale? En los meses de verano, a pesar de lo que vimos hace un rato, de que había menos noches reservadas. Y eso solo se explica por este descenso que mencionamos en la primera diapositiva en cuanto a la oferta, ¿vale? Así que, bien, eso es, bueno, es básicamente estuvo muy parecido, un uno por Muy ciento, lineal. muy lineal, sí, Sí, y donde sí vemos una gran diferencia es en el ADR, en el precio exacto, medio. exacto. Exacto. Comentar un poco que se ha suavizado un poco en el tercer trimestre el crecimiento de facturación o de ingresos, ¿vale?, comparado con el crecimiento que llevaba el sector turístico el primer y el segundo trimestre. Hemos pasado de estar, si me das un segundito lo encuentro, aquí los datos, en el primer trimestre el crecimiento fue de un 3,2 con respecto al año anterior, ¿vale?, primer trimestre del año anterior. 3,3 en el segundo trimestre, muy buen trimestre porque Semana Santa caía en abril, y normalmente cuando cae la Semana Santa en abril es más buena que cuando cae en marzo. Entonces coincide en el tercer trimestre, y perdón, coincide en el segundo trimestre, y el tercer trimestre el crecimiento es 2,8. Hemos pasado de 3,2, 3,3 a bajar al 2,8 el crecimiento con respecto al año pasado. Entonces, se ve que se está suavizando esa tendencia de crecer, de tirar para arriba ADR y ocupación. Y ahí lo vemos un poco en la gráfica a nivel nacional, que cuesta ahora un poquito más tirar la ocupación para arriba. Bien, muy bien. A continuación, estamos viendo la antelación media de las reservas, es decir, con cuánta anticipación de media se generan las reservas. Y aquí también vemos un descenso a nivel interanual del 34 a 32. Y veo nuevamente en agosto de pronto La caída más un fuerte. más significativo, sí, sí, Mm. sí, sí, Mm. definitivamente eh, y que me hace pensar con lo que acabas de decir, ¿no? Exacto, hay un vínculo efecto. Exacto, estancias más cortas, ADR más alto. Entonces, la economía en los bolsillos están un poco más ajustados, y antes podía a lo mejor pernoctar 6 noches por el mismo precio que ahora pernoctas 3. Entonces, hay un vínculo efecto en la tendencia de ADR, y eso al final influye en la ocupación, ¿no?, en la ocupación total de los listings. Perfecto. Y además, como se quedan menos noches, no necesitan planear con tanta anticipación Exacto, y eso exacto, es lo que vemos exacto, reflejado aquí. exacto. Fantástico. Bien, vamos a ver un poquito de datos por algunas regiones clave. Comenzamos con Madrid. Esto fue el verano, nuevamente, junio, julio y agosto. 2025 es la línea más bien verde, 2024 la azul. Vemos que la ocupación ha ido a la baja.
por supuesto, es temporada baja en Madrid en verano, hace demasiado calor, eh, pero aún así, bueno, interesante ver la caída en lo que es la ocupación, en junio y julio sobre todo, y igualmente vemos que el ADR sí que ha estado como en una línea paralela, un 10% arriba. Sí, sigue el incremento un poco a nivel nacional, ¿no? De ADR, a Correcto, pesar de ser temporada baja en Madrid. correcto. Bien, seguimos con Sevilla. Eh, si miramos la ocupación, vemos que también se ha mantenido un poquito a la baja, Sí, ¿vale? Y también vemos el ADR manteniéndose al alta. alto. Me interesa mucho que aquí vemos que el ADR, ¿qué ha pasado aquí, Germán? Que ha Bueno, subido, ahí que justo es en tan junio fuerte hubo el... una, exacto, hubo un evento importante a finales de junio en Sevilla y ahí justamente en vuestros datos se puede detectar todos esos picos en vuestros datos que saca la herramienta porque se nota que el ADR es superior, se pudo estirar un poquito más el ADR en junio este año porque hubo un evento de la ONU a final de... Bien, 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 bien. Y desde luego cuando hace demasiado calor en Sevilla, julio, agosto, Vuelve a baja bajar. ocupación. Sí. Bien, y al bajar la Pero ocupación, han podido sostener un poquito los ingresos con sí, ADR. correcto, correcto, vendiendo más que, Mm. mejor que el año pasado. Fantástico. Seguimos, vamos a ver Canarias ahora. Esto, vi que tenemos gente aquí de distintas islas. Esto es Canarias en general. Nos llevaría muchísimo tiempo ir isla por isla, pero bueno, nos da una idea general igualmente, ¿no? Aquí lo que cambia mucho con respecto a los otros dos mercados es la ocupación, que vemos que al igual que los otros dos mercados, es temporada baja Canarias en verano, pero sin embargo ha crecido la ocupación, ¿no? Eso La llama la temporada más atención. media, se está convirtiendo más ahora en una temporada más media. Si consigues anticipar, si consigues tener una estrategia de canalizar la demanda que llega a Canarias, puedes convertirlo en una temporada media bastante Interesante. considerable en tu grueso de Sí, facturación anual. sí, 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 sí. Bien, Sobre todo que y están incrementando, están pudiendo incrementar los ADRs también allí en Canarias. Ahora está cambiando la tendencia. Sé que hay mucha gente de Canarias, no sé si me matarán por esto, pero creo, tengo la sensación, porque tenemos algún cliente en Canarias, eh, que está cambiando la tendencia de compra en Canarias. Están habituados a temporada alta, estancias largas, 15 noches, lo va a mm, ver, pero también hemos visto indicadores si me das un segundo, no lo voy a mostrar, pero lo voy a comentar, en modelos de empresas turísticas, que este año donde más ha crecido el gasto del turista es en alquiler de vehículos. de coches. Está en distribución, costa, o sea, zona de costa, hoteles de costa y empresas turísticas de costa, y luego va al alquiler me parece que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 8 topics. El tercero es alquiler de vehículos turísticos, de mayor gasto por consumidor, ¿no? De todos los modelos de empresas turísticas que podríamos un poco tener en cuenta, ¿no? En el modelo de oferta. Y eso quiere decir que está cambiando un poco la tendencia del usuario. El comportamiento de El los comportamiento, visitantes. exacto. Y va a cambiar entonces la estancia media. Sí, Claro, sí, antes, bueno, y esto se mantiene el tema de la antelación, cuando vas a Canarias, reservas con mucha anticipación, antelación, exacto. mínimo 1 o 2 meses más o menos. Mínimo. Eh, y claro, antiguamente elegían un punto de la isla, un resort, un apartamento, lo que sea, y se quedaban ahí los 15 días o la semana, Claro, ¿no? claro. Pero ahora, con lo que Lo has están haciendo mencionado, también en Canarias porque tienen recursos naturales de sobra. Entonces, el turista va a visitar la isla al completo. Entonces, alquila están coche y se exacto, y mueve se dentro mueve, de la y se isla. mueve, y se mueve. Exacto. Perfecto. Cambió un poco el modelo La de tendencia, un vacaciones, poco la tendencia. Y hay que ¿no? estar un poquito ahí
pendiente de captar ese tipo de estancias porque pueden ser también rentables. Volvemos a lo mismo, claro. estancias más cortas en ADR puedes tirarlo un poquito más arriba. Entonces, ahí es donde pueden ganar en ADR los negocios en Canarias, en la isla. Interesante también para lo que son las estancias mínimas, ¿no? Exacto, De pronto, si esta tendencia se consolida, ser más flexible para claro. O estar estar pendiente de abiertos. días huérfanos. Estar pendiente de días huérfanos, muy, muy pendiente porque los puedes rentabilizar a mejor precio que quizás lo que has rentabilizado el resto del calendario. Ujú. Entonces hay que estar muy, muy pendiente. Bien, bien. Seguimos. Siguiente. Algunos puntos clave del verano. La oferta disminuyó respecto al año pasado. Vimos casi un 6% menos de propiedades activas en agosto. Demanda se mantuvo moderada, un poquito a la baja. Bueno, las noches reservadas claramente a la baja. Al final la ocupación nos daba igual un poquito más. Las diferencias por región. En España en general, si hablamos a nivel país, la ocupación se mantuvo mayoritariamente similar, pero la ADR tuvo un claro aumento. Momento. Madrid y Sevilla, que son temporada baja durante el verano normalmente, tuvieron una menor ocupación, aunque se defendieron con el aumento del ADR. Probablemente muchos hayan podido mantener resultados, un buen repart con este ADR. Hay que tener muy en cuenta el RESPAR en estos meses, sobre todo a futuro, que el incremento en ADR no te afecte en el RESPAR, porque ahí entonces vas a tener problemas de rentabilidad. Perfecto. Para aquellos que no lo tienen claro, Germán, ¿nos podrías definir qué es el repart? Sí, es el revenue. En apartamentos yo usaría el RESPAN, que le llaman ahora, que Sí, es el revenue per available nights. correcto. Y en hotelería, pues se usa más el RevPAR, ¿no? Que es Revenue per Available Room. Depende de si tienes un Una listing unidad solo o de un inventario, exacto, edificio. uno de inventario, o tienes varios de inventario, exacto. Y sería un poco el balance entre, no voy a ponerme muy técnico, entre ocupación Y y crecimiento. ADR. Y ADR, lo mismo que una ocupación muy lleno a un precio muy bajo, a lo mejor te es más rentable un precio un poquito más alto y una ocupación un poquito más media. Entonces, es encontrar ese equilibrio. Ujú. Perfecto. Nos está diciendo Eh, Marta lo que ya sabíamos que justamente hemos cogido de España, Sí, que son temporada baja. Sí. sí, 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 es cierto, Marta. Siempre vamos rotando un poco. eh, y para no hacer el webinar infinito, bueno, esta vez elegimos Madrid y Sevilla, sobre todo porque ahora en otoño tienen una temporada alta. Pero sin embargo, Germán, creo que tú Si también puedo dar tenías algún algunos dato, si me datos. había Sí, preparado. Sí, mira, en orden de crecimiento más moderado, diciendo que ha crecido el ingreso, ha sido un buen verano, buen tercer trimestre a nivel español, pero ha habido comportamientos distintos, ¿no? Dentro de regiones. Entonces, por ejemplo, los registros más moderados han sido en Cataluña y en Costa de Valencia. Los más moderados de crecimiento, estamos hablando que son Costa Brava un 2,8, la Costa Dorada un 6,7, un 6,7, un poquito más, la Costa de Barcelona un menos 1,8, esto es significativo. en ocupación o en ADR, perdón, En ingresos, en en ingresos. ingresos. Estamos hablando de ingresos, sí, en el Perfecto. tercer trimestre, a niveles, digamos, totales, ¿no? De toda Total, la total. oferta arreglada y también apartamentos. Un poco, creo que la muestra es significativa, ¿no? Para extrapolarlo a lo Sí, que sí, sí, sí. gestores de apartamentos o quien tenga un hotel. Luego, la Costa del Sol ha sido muy buen verano, pero no llega. Sí, mira, justo lo está diciendo Víctor Manuel. En la Costa Sí. del Sol un +12, Almería +18, ha sido un buen año para Almería, que es una costa bastante, creo yo, desconocida, yo la conozco, pero Bueno, el Cabo de Gata, ¿no? Está ahí. Cabo de Gata, sí, pero luego cliente internacional, pues no lo conocen tanto como la Costa del Sol, quiero decir. Claro. Costa de Huelva +6,4, Tropical de mi tierra un 6 y la de Cádiz un 1,2. Hay que decir que Cádiz venía de un crecimiento brutal estos años atrás, entonces hacer crecimiento sobre crecimientos brutales cuesta mucho. Entonces un 1,2 me parece sostenerlo. eh,
pues cuesta. Entonces, en el top está, me hubiera gustado incluir zona norte de España, lo hablamos también, de hecho, Sí, Joaquín y sí. yo, pues País Vasco y toda la zona de Cantabria y Asturias, pues ha tenido incremento. Por ejemplo, Vizcaya ha sido un +22 y Guipúzcoa un +12, ¿no? De ingresos. Son incrementos, pues creo que van en línea con el año pasado. Entonces, Wow. ¿no? De proporción, son incrementos proporcionales con años anteriores. Entonces, sigue la tendencia. Y luego, Canarias, lo que hemos comentado, que también me lo marca aquí, Gran Canaria un +13, Tenerife un +2,8. O sea, Gran Canaria ha sido un buen año para Gran Canaria, muy buen año. Ujú. Entonces, hay un dinamismo, pero hay que estar ahora pendiente para las temporadas que vienen, ¿no? Porque ahora cambia un poco la tendencia del viajero. El cliente es totalmente Perfecto. distinto. Yo por mi parte investigué Barcelona. Tuvo un junio igual de fuerte que el año pasado. Junio se está convirtiendo en el mes más potente con todos los festivales que hay en Barcelona. Mientras que julio y agosto, en general, a nivel ciudad, hubo menor ADR y menor ocupación, ¿vale? Así que vemos una ralentización en Barcelona. Luego también miré Málaga y miré Cantabria, ¿vale? Cantabria Costa, que estuve yo mismo este verano en Cantabria, ¡buah! Pasándola de maravillas. Cantabria está batiendo récords, así que aumentó ligeramente la ocupación y el ADR, a pesar de que eh, julio y agosto son los meses fuertes Sí, allí por la afectó temperatura. un poco al interior, lo que hemos hablado antes, Tello, Sí, al interior de Cantabria, zona de León, zona de Galicia, ha afectado un poco lo de los incendios. Y justo claro. además ha coincidido en pleno temporada fuerte. Entonces ahí ha habido que estar alerta, ¿no? Para solucionar una caída de la Claro, facturación en tu mes más importante. En algunas regiones de esa zona claro. son los meses más importantes de facturación. Entonces tenemos clientes allí y hemos tenido que estar muy alerta para la caída. Y ahora notamos un descenso, ¿no? Del movimiento en esa zona. El año pasado notamos una reducción del pick-up a última hora, del last minute. Y bueno, creo que viene un poco todo por lo que ha pasado en aquella zona, Bien. al final el usuario está buscando está decantándose por otros destinos. Sí, ya sabemos cómo funcionan los medios, ¿no? Que se Sí, sí, genera sí. una Sí, sí. alarma Incluso poco lo hemos notado irracional. en el internacional, ¿no? Justamente Claro. cuando cayó la alerta, ¿no? Grave, porque al final es algo grave, ¿no? Que pasa en España. Ujú. Digamos, el cliente internacional está viéndolo en su televisión y ellos no saben dónde está León. Ellos, ellos se piensan que a lo mejor puede Está pasar toda en España España. afectada. Exacto. Sí. Y entonces ahora notamos, por ejemplo, en Málaga, en octubre, una caída de un 10% con respecto al año pasado en ocupación, en octubre, que es un mes muy bueno para Málaga. Entonces, entre que la oferta está un poquito por encima del año pasado y la demanda decae un poquito, pues todo eso influye, ¿no? Al final en el comportamiento de compra. Fantástico. Vamos a seguir ahora, Germán, mirando hacia el otoño. Vamos a ver un poquito qué nos muestran los datos y tenemos unos consejos para empezar. Ritmo de pista, no solo de historia. Compara el ritmo de tu mercado con el del año pasado. Luego vamos a ver cómo las herramientas de Priceless nos permiten hacer eso. Las reservas que entran más lento y los ADR más altos significan que las reglas generales que usaste para el verano no necesariamente funcionarán en otoño. Adaptarse también al nuevo comportamiento de reserva. Esto nuevamente con respecto a la anticipación de las reservas. Importante mantener flexibilidad con los precios y estancias mínimas para poder aprovechar la demanda de última hora. Y de cara a los próximos meses, obviamente, enfocarnos en los picos de demanda que están entre los fines de semana, los eventos y los días festivos. Tenemos el Día de la Hispanidad en unos pocos días, el Día de Todos los Santos y, por supuesto, bueno, el puente de diciembre, del Día de la Virgen y Navidad, Año Nuevo.
Justo hasta, comentarte, Joaquín, hasta que te han Reyes. preguntado por los eventos locales en Pride Labs, que cómo se pueden Ujú. meter. Han hecho una pregunta, pues si luego lo Ah, resolvemos, porque creo que es interesante. Porque sé que en algunos casos vosotros ya lo mostráis, ¿no? En el calendario, ya lo recogéis. Pero a ver sí, cómo los... muchísimas gracias por eso. Y sí, lo cierto es que cada usuario desde PriceLabs puede reportar los eventos que hay en que quiere incorporar básicamente, ¿no? Voy a mostrar ahora una pantalla. ¿Se ve la cuenta de PriceLabs? Bueno, cargándose, ¿no? Sí, está cargándose Ahí ahora. está. Vale. Pues, por ejemplo, esto es una propiedad test en Barcelona, ¿vale? Y si vemos aquí al costado a la derecha, tenemos el apartado de los eventos. Eso sí, están en inglés los nombres, espero que no sea mucha molestia, pero se entiende, ¿no? El Día de la Hispanidad, a fin de mes toca Lady Gaga, el Día de Todos los Santos, el festivo del 6 de diciembre, el puente, Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con este botón de aquí arriba, el botón rojo, podemos reportar evento, ¿vale? Y enviarle el feedback a nuestro equipo de Revenue Management interno de PriceLabs, que lleva un control de todos los eventos en cada ubicación y también les hace un seguimiento para evaluar el impacto que tienen los eventos. Muchas veces en estas fechas de aquí van a haber algunos eventos que no tienen nombre, ¿vale? Eso es porque PriceLabs está detectando que algo está sucediendo, pero por ahí no tenemos la información de si hay un concierto, un partido de fútbol, etcétera. Entonces, en ese caso también podéis, si queréis, aportar eh, más información acerca de eso. Vale. Vamos ahora sí a ver los datos. Marcar esta pregunta como respondida. Bien. España en general para los próximos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del año. Aquí tenemos nuevamente la ocupación en el lado izquierdo y el ADR en el lado derecho, el precio medio, ¿vale? Bueno, el color verde es el final, la ocupación final del 2024. La azul es el ritmo de reservas de la ocupación hace un año atrás, ¿vale? Y la roja es la ocupación de este año, ¿vale? Confirmada para estos meses. Eh, con lo cual podemos ver que si comparamos versus un año atrás, la azul y la roja, vemos que está por detrás. Y esto, bueno, pues nos indica de entrada de que podemos esperar una ocupación más baja. Tal vez apenas, ¿no? Sobre todo noviembre, diciembre es solamente un 1% de diferencia y considerando el cambio de tendencias con la antelación de la reserva, que se reservan más al final, es probable que esos meses sean bastante parecidos. Octubre sí que ya tiene un 3% de diferencia, probablemente quedemos un poquito por detrás que el año pasado a nivel España. ADR, Sí, venimos bien. Básicamente, el sigue 2025. incrementándose. Sí, Falta también, normalmente cuando incrementas el ADR, pues la ocupación obviamente baja. Por eso hago hincapié de que tenemos que tener en cuenta el REPAR. exacto. Lo normal, cuando se hacen incrementos continuados de ADR, que llevamos varios años Ujú, estirando el ADR, al final la elasticidad de algo pues tiene un límite y eso te puede repercutir en el otro factor que te da rentabilidad, que es la ocupación. Tanto te da rentabilidad el ADR como la ocupación. Encontrar ese equilibrio con el REPAR. Si tenéis alguna pregunta de- de- sobre esto, pues lo resolvemos, pero al final es algo técnico y es un indicador que también da PriceLabs, ¿vale? Esa curva de REPAR comparado con el año pasado también te lo da y es lo que nosotros solemos tener muy en cuenta, ¿no? Si vamos por encima o por debajo en REPAR, porque es clave. Si tuviéramos más datos del cliente, coste de intermediación y tal, pues ya se puede hacer
otro tipo de indicadores, ¿no? Dos par, tres par, todo eso. Pero basándonos en lo básico, ocupación ADR RESPAR, es el RESPAR el que hay que ir controlando un poco la línea, de que no haya, por ejemplo, si el RESPAR fuera la línea roja, en este caso, la de la ocupación, esas diferencias son mínimas, ¿no? Porque está llegando a los mismos, si fuese RESPAR, ¿no? Porque está llegando a los mismos índices de ingreso, digamos. Pero claro, a lo mejor si ponemos una línea de RESPAR aquí con ese de ADR y con esa ocupación, a lo mejor en octubre vamos por debajo, a lo mejor, ¿no? Con ese incremento de ADR y con ese descenso de la ocupación, a lo mejor, me lo estoy inventando porque no tengo el dato, pero eso es lo que hay que controlar un poco. Exacto, exacto. Excelente punto. Al final hay que llevar un seguimiento de la métrica que combina estas dos métricas. Así que Exacto, exacto. totalmente de acuerdo. Sigamos un poquito, veamos Madrid, qué nos cuenta. Ocupación manteniéndose estable, muy comparable a lo que es el año anterior, apenas un poquito por debajo en octubre y un pelín por arriba en diciembre. Mismo prácticamente nivel de ADR en octubre, pero sí una buena diferencia para Sí, noviembre y diciembre. sí, Se va a va ser buenos acentuando, meses ¿no? para Madrid. Sí, muy bueno. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice Sevilla. Ocupación está un poco por detrás, una diferencia mayor que Madrid, ¿vale? Aquí tenemos un 6%, un 4%, un 2% con respecto al año pasado. Eh, Ahora Sevilla en octubre tiene varios eventos importantes a nivel ciudad. Y bueno, es normal que la ADR esté así de alto, porque viene el TIS, el TIS. ¿Tú vas al viene el TIS? TIS. No, no, no voy este año. Eh, y luego vienen eventos pues, de medicina, tienen varios, y es un mes muy importante para Sevilla, octubre. Entonces es normal que la ADR, pues fijaros, el incremento, ¿no? El año pasado Ujú. ya fue bueno, porque teníamos ahí un proyecto el año pasado, y ya fue muy bueno el incremento de ADR, pues este año tiene buena Y pinta. Ahora, es, hay que es controlar las muy, ocupaciones, lo mismo. Hay que controlar las ocupaciones, la sí, demanda. La demanda. muy Habrá alguien que interesante se lo, quede sin ocupación. exacto. Muy interesante lo que comentas y me llama la atención de que no cambie mucho, que no haya una gran diferencia en lo que es diciembre, ¿no? O sea que Sí, seguramente esos congresos son lo que están llevando exacto, exacto, la demanda y el exacto, ADR y la subida del ADR. exacto. Porque todo lo que es Navidad y las fiestas Sí, que se se repiten concentran año a menos año. eventos en Navidad normalmente. En diciembre suele ser más de escapadas de familia, se centra mucho en Puente de Diciembre, que es un puente muy Ujú, importante y este año cae bastante bien en España. Se centra mucho ahí. Eh, perfecto. Canarias, ocupación poquito por arriba, pero prácticamente igual. y Precios, gran diferencia también, sí, siguiendo la misma tendencia que el resto del país. sí. Solo que aquí en octubre está bastante parecido. Sí, porque octubre ha costado un poco que el ritmo fluya, porque si os dais cuenta estamos ya dentro de octubre y el año pasado cerraron a 72%. Estamos al 30 y estamos ya a 8 de octubre. Entonces, mucho tiene que crecer el pacing en el intramés como para llegar al 72% del año pasado. Entonces, Ujú, ha habido que recular en precio, es lo que yo he notado. ujú, Ha habido que ir tiene reculando sentido. en precio, digamos que la estrategia de colocarte muy caro a muchos días vista y tal funciona, pero tienes que controlarlo en qué fechas quieres aplicar eso. Porque normalmente conforme te vas acercando la fecha y sobre todo en un destino como Canarias, que hay que reservar vuelo, coche de alquiler, como he dicho, ciertas cosas, con previsión, normalmente todo esto lo adquieres con bastante antelación. Entonces, Claro. cuando el consumidor está comprando, tú no estás a precio. Entonces, ahora lo vas a mostrar tú, no quiero adelantarme, pero vas a mostrar un dashboard de precio que es clave para tenerlo controlado. Vamos allá.
Unas conclusiones finales antes. En general, mayor ADR y menor ocupación. La ocupación de otoño está siendo levemente por debajo que 2024. Menos Madrid, menos Madrid. Bueno, Madrid, sin embargo, el ADR sigue incrementando. Comportamiento de la demanda sigue cambiando, los viajeros están reservando más tardes, con picos alrededor de los fines de semana, eventos y días festivos, y lo que dijo Germán, nuevamente, reservas más cortas, y por eso también es que reservan más tarde, porque al final hay menos pasta o la misma pasta para un producto más caro, ¿no? Mantente flexible para captar la demanda, utilizar datos del vecindario, ajustes de precios inteligentes y estancias mínimas dinámicas para detectar y capturar la demanda rápidamente. Eh, Vamos llegando a la última sección de este webinar, de esta presentación. Vamos ahora a hablar de detectar tendencias en sus mercados, cómo lo pueden hacer desde PriceLabs, y ver algunas cosas que PriceLabs está haciendo automáticamente para ustedes, ¿no? Porque, claro, hay un montón de cosas al estar usando el Dynamic Pricing, los precios dinámicos de PriceLabs, que suceden automáticamente, ¿no? Eh, Cuando hablamos de revenue, un revenue manager o cualquier persona que tiene la necesidad de ponerle precios a sus viviendas de alquiler, va a poner los precios según varios factores, ¿no? Va a tener en cuenta varios factores como la estacionalidad, ¿no? Cuándo es temporada alta, cuándo es temporada media, cuándo es temporada baja, el día de la semana, no es lo mismo alquilar un lunes que un viernes o un sábado. Eh, la demanda, ¿no? Hay que ver si la demanda es parecida al año pasado, o es peor, o es mejor, ¿no? Y todos esos nos dan los indicadores de qué podemos hacer con los precios, ¿no? Y eso obviamente PriceLabs lo hace automáticamente. Y otro de esos ajustes que PriceLabs aplica de manera automática son los basados en la ocupación, ¿no? Y esto es otro de los, digamos, ¿cómo decirlo? Preguntas que un revenue manager se va a hacer, ¿no? En el momento de establecer los precios, porque, claro, no es lo mismo si estoy ahora vendiendo para Navidad, que faltan 2 meses o 2 meses y medio, y tengo una considerable cantidad de tiempo, de días para vender esas fechas o alquilar esas fechas, que no es lo mismo que si estoy a 20 de diciembre y no tengo una reserva para esas fechas, ¿no? Entonces la antelación es importante, y también es importante qué tan ocupada está nuestra propiedad, ¿no? En distintos rangos de fecha. Es decir, si estoy pensando en diciembre y me quedan 5 días disponibles, pues me puedo dar el lujo de aumentar los precios, mientras que si tengo 0% de ocupación, voy a estar apurado por ya obtener alguna reserva, ¿no? Entonces, estas dos cosas claves, la ocupación de la propiedad en distintos rangos de fecha y la antelación de la reserva, se combinan en esta funcionalidad de ajustes basados en la ocupación, ¿vale? En PriceLabs aprovecho para comentar una de las novedades que voy a aprovechar para sacar aquí una cuenta de PriceLabs y mostrarlo directamente. A ver si puedo. No me deja ver, por ejemplo. Vale, no tengo permiso. Bueno, me lo voy a saltear esto. No sé bien qué pasó. Pero bueno, una de las novedades es que ahora es cada vez más fácil cambiar estos ajustes. Hay nuevas plantillas también. eh, eh, Predeterminadas por PriceLabs que cada usuario puede elegir, ¿no? Hay algunas que tienen digamos, son más agresivas, descuentos más potentes, otras que son más
que apuntan a a distintos niveles de ocupación, ¿no? Entonces, bueno, importante saber que esto se aplica de manera automática. ¿Mm? Bien, voy a tratar de buscar una cuenta de PriceLabs para mostrarle lo siguiente. El siguiente punto que quería mencionar es la posibilidad o la capacidad que tiene PriceLabs de ajustar los descuentos de última hora según los datos de reserva del mercado, ¿no? Esto es fantástico porque justamente eh, PriceLabs al final está midiendo la elasticidad, ¿no? O qué tan probable es que tu propiedad se reserve dependiendo los distintos niveles de precios. ¿M? Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la antelación típica del mercado, de las reservas en tu mercado para tu tipo de habitación, eh, PriceLabs es capaz ahora de recomendar estos descuentos de última hora. Como usuarios podemos elegir si queremos un descuento, digamos, equilibrado, creo que lo llamamos, o más agresivo, o más conservador. Entonces hay tres niveles para elegir. Y es súper interesante. No sé, Germán, si lo has probado con las Sí, sí, propiedades que uso toda gestionas. digamos, todas Sí, las funcionalidades prácticamente que has comentado, las uso, conservativo, más agresivo. Es clave ir. Sé que es difícil medirlo, pero hay indicadores dentro de vuestro programa para medir el impacto de los cambios, es decir, ir probando en conservativo, incluso se puede cambiar el tipo de factor en función de un periodo. Si te vas a seasonal, puedes ponerlo por periodo, te puedes crear ¿cómo se llama? Pricing o algo el así, no sé. pricing Es que profile, perfil de precios. pricing profile. Y, y le dice, vale, pues en verano quiero que tenga otras reglas de factores, ¿no? Que sea un poco más agresivo o que sea más conservador, lo que necesite en ese momento, ¿no? Pero es clave intentar darle estructura a tu configuración de Pricelab para encontrar tu equilibrio y que al final tú vayas revisando precios, pero que tengas que interactuar lo menos posible con el precio. Bien, obviamente, nosotros interactuamos muchísimo con el precio porque tenemos muchos clientes y al final le entran pick-up, tenemos mucho en control el pick-up, le entran pick-up, subimos, venga, sube el precio medio, el precio mínimo para esta fecha porque tenemos que proteger de que no baje, no caiga de. Usamos mucho en ese sentido, pero claro, hay que encontrar el equilibrio a lo que tú necesitas, ¿no? de la herramienta. Y lo de, por ejemplo, nosotros usamos mucho el gradual. Aquí usamos mucho el gradual. Claro, sí, Muchísimo yo más que el siempre... market, el gradual, porque ya conocemos a nuestros clientes Mm, y ya conocemos la plaza. perfecto, Entonces, y luego tenemos mucho en cuenta las políticas de cancelación, todo eso para o sea, al final hacemos un perfecto. 360, ¿no? De todo lo que compone la venta, hacemos un 360 y eso lo plasmamos siempre. Es Eso una es herramienta fantástico. fundamental para nosotros. Claro, tú usas la siguiente diapositiva, ¿no? Que esto es lo que hablábamos. Estancia mínima dinámica. Bueno, esto justo está mostrando la Sí, era justo el anterior, recomendación. estaba Ah, ahí el gradual, ahí donde pone market, justo, no, sí. ahí. Ah, perdón. No, Aquí pone ahí decías market driven y si le das a Sí, gradual, ahí tú eliges claro, qué días quieres que el precio empiece a bajarte. perfecto. Pues muy, muy interesante, porque si conoces la plaza y conoces cómo se comportan también tus competidores, por ejemplo, tenemos un cliente en un pueblecito chiquitito de Jaén, muy conocido el pueblo, y todo el mundo se baja 4 días antes, todo el mundo. O sea, están disparados y de repente 40 euros. Pues ya lo hemos puesto en Priceline. Nosotros ya lo hemos Claro, detectado y los días que no tenemos que bajarnos somos nosotros los que protegemos. Sí, decimos, vale, hoy no me bajes porque vamos muy bien de ocupación, porque ya hemos, perfecto. es un hotelito, ¿no? Y entonces, al final necesita de una persona, para Isla funciona solo, obviamente, pero necesita de una persona para optimizar tu ingreso detrás, básicamente. Ahí está. Optimizarlo aún Claro, más. aún Exacto. más todavía, sacarle más partido. Eh, bien. Eh,
hablemos un momento sobre las recomendaciones de estancia mínima. Aquí quería presentarles, porque esto es una de las novedades de PriceLabs, una de las más interesantes que hemos incorporado en los últimos meses, desde que tuvimos el último webinar, que es la capacidad también que tiene PriceLabs ahora de recomendarte estancias mínimas para cada una de las propiedades que tengas en el sistema, de acuerdo a los datos de mercado del set Ujú. competitivo, ¿no? Entonces, de nuevo, está midiendo la elasticidad. ¿Qué tan probable es que consigas una reserva de 3 noches con tanta anticipación, siendo tu propiedad un 4 dormitorios, suponemos, ¿no? Entonces, eh, es súper interesante para aquellos que no tienen tiempo o que no tienen un Germán en su empresa o que no contratan un Germán, realmente pueden rápidamente dejar optimizados sus reservas utilizando esta funcionalidad. Que yo sepa, nadie más en el mercado, esto es un desarrollo tecnológico exclusivamente de nuestro equipo de ciencia de datos, de PriceLabs, tanto estas recomendaciones de estancia mínima como los descuentos last minute que mencioné antes, ¿no? Y una cosa más acerca de esto es que es capaz de reconocer eventos. Entonces, si de pronto hay un evento importante y vale la pena aumentar la estancia mínima, Coloca la restricción lo va a hacer personal. automáticamente. Sí, 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 sí. Así que fantástico. Nos falta desarrollar un poco más grados de personalización como teníamos en la otra funcionalidad de agresivo, conservador, etcétera, los distintos niveles, pero no tengo dudas de que van a venir pronto al nivel de velocidad que están sacando novedades. Bien, para aquellos que queréis tener un mayor grado de control, tipo Germán, tenéis la posibilidad de configurar las estancias mínimas según la época del año. Podéis crear cuantas temporadas quieran dentro del año y asignarles distintos conjuntos de reglas. ¿Vale? Lo importante siempre es tratar de, con las estancias mínimas, priorizar aquellas reservas que nos convienen más, que son más duraderas, ¿no? Que nos representan menos coste fijo, menos limpiar sábanas, menos limpiar en general. Así que, bueno, ¿cómo te llevas, Germán, con los perfiles de estancia mínima? Bien, lo que también soy un obseso de la visibilidad. Entonces lo hacemos todo un poco. Usamos Prylab 100%, por supuesto, pero nos vamos a otro apartado donde se puede trabajar muy bien la estancia mínima. Entonces, De manera obviamente, más además, personalizada según tus exacto, ideas de exacto, mercado. exacto, exacto, Perfecto. porque luego estamos muy pendientes de los días huérfanos, por ejemplo, también. Hacemos Claro. mucho seguimiento de los días huérfanos y cuándo abrirlos. Porque claro, revisamos si las reservas no reembolsables, la de antes, la de Exacto. chas, todo eso lo revisamos. Las políticas de cancelación son Cancelación, fundamentales exacto, para los huecos. exacto. Y Germán, creo que le va a servir a todos esta pregunta. ¿Qué sueles hacer con los días huérfanos? ¿Sueles, en general, aplicar descuentos o aumentos En de función de precio? cuánto quede, obviamente, si lo que hemos visto, la tendencia es que a menos días de estancia el cliente está dispuesto a pagar más por noche. Entonces, lo que intentamos es, si queda tiempo, obviamente, si tenemos margen y obviamente con un seguimiento de esa estrategia, intentamos tirar el precio para arriba. De todas maneras, ya os digo, detrás de una estrategia de pricing que os da es dinámica, pero al final es lineal, porque al final fluctúa en función de la demanda y de una serie de parámetros, pero al final es una sola estrategia de pricing. Debería todo usuario que tenga portfolio bastante, incluso una de portfolio, pero sobre todo quien tiene bastante portfolio de alojamientos o hoteles, debería de tener una estrategia detrás de ofertas, Ujú, de rate plans, con estancias mínimas, tal, porque eso te va a hacer fluctuar todavía más tu venta y vas a captar distintos tipos de clientes. Le vas a robar demanda al de al lado, digamos, porque no hacen ese tipo de estrategias. Entonces, al final, detrás de Prailas debe de haber también un foco, ¿no? Una estrategia.
Estrategia por cada canal, por cada tipo Y de luego de cliente. visibilidad por cada canal, exacto, exacto. El Exacto, precio no es todo, dentro del revenue el precio no es todo. Es muy exacto. importante, por eso tenemos El Pricelabs, precio, estancia mínima exacto. y después estrategia de Y luego canales. estrategia, exacto, de Y siempre, visibilidad, siempre canales, potenciar qué canal, Germán. claro. ¿Qué canal es? El directo, obviamente. Bien, El directo, el el directo. directo, Ahora, no todos los negocios lo permiten. claro. Lamentablemente es así Y requiere una inversión también, y requiere una ¿no? inversión. Exacto, Hacerlo exacto, bien. exacto. Entonces, a veces la inversión es un 17% de coste. ¿Y cuánto te cuesta Booking? Un 15%. Pues te sale más rentable Booking. Entonces, todo eso hay que medirlo, ¿no? Hay que Claro. medirlo muy bien. ¿Que se puede incrementar el canal directo? Sí, tenemos unos casos de éxito brutales del 60 y del 65% de venta directa. Pero claro, son productos que dan, digamos, al usuario por buscarlo en internet, por verlo en redes sociales, porque son productos muy llamativos. Entonces, no todo el producto puede tener un canal directo tan alto. Fantástico. Bien, gracias por esos aportes. Tenemos un par de diapositivas más, ya estamos llegando hacia el final. Gracias a todos los que estuvieron hasta acá. Vamos a mencionar algunas cositas más. Eh, la parte, por ahí, mi parte preferida de PriceLabs, la pestaña Datos del vecindario. Aquí es donde vas a poder ver qué está pasando en tu mercado. Vas a poder, esto aparte ha cambiado bastante lo que es la interfaz, ¿no? Últimamente. Aquí es donde vamos a poder ver datos de mercado, tanto los pasados como los futuros hechos basados en las reservas confirmadas. Recordar a todos estos gráficos que vemos en datos del vecindario, se les puede añadir los datos del año pasado, se le pueden añadir tus propias reservas del año pasado, tus propias reservas confirmadas a futuro, e ir metiéndoles camadas y camadas de información, ¿no? Con lo cual es espectacular los datos Mm. que uno puede extraer aquí. Y también se puede añadir el pickup, ¿no? Que en PriceLabs se llama recuperación. Yo no hice la traducción, no me hago cargo, pero, pero se llama así. Eh, y ¿cómo te llevas con esta parte, Germán? Me imagino que la utilizas bastante. Es clave para listing que son totalmente, por ejemplo, tenemos 5 listings y son totalmente distintos el uno del otro, es clave para determinar el precio, ¿no? Precio base y el precio mínimo y cómo quieres que fluctúe por temporada, por periodo del año y lo puedes ver a un año si quieres y es muy interesante porque es la clave para elegir el precio correcto. Es decir, al final hay temporadas del año que te tienes que colocar más caro, pero ¿cuánto más caro? Eso Claro, es te lo lo que va a marcar el gráfico. esto es lo que te lo va a marcar, el cuánto más Y, caro y el te precio puedes colocar. mínimo también. ¿Por qué dejarías un Exacto. precio mínimo por debajo de los valores de la competencia? Exacto, exacto, exacto. Perfecto. Bien. También en datos del vecindario tenemos el calendario de competidores, que cada vez es más interesante y fácil de usar. Para los que no lo hayan visitado últimamente, les recomiendo que vayan y los visiten. Cuando cliquen en el botón de gestionar competencia, pueden incluir cualquier propiedad que esté en Airbnb a un radio de 200 kilómetros de su propiedad. Así que con solo pegar el link del URL de la propiedad ya se puede meter ahí y te lo añadimos. Entonces con eso puedes ver su tasa de limpieza, su estructura tarifaria en Airbnb, sus precios por noche, sus estancias mínimas, etcétera. Y lo que es el mapa de arriba, ahora en las leyendas aquí, cada competidor tiene un color, ¿no? Según su rango de precios. Entonces ahora Perfecto, puedes clicar en ellos para agregarlos o quitarlos del mapa. Entonces, si te muy quieres interesante. enfocar en, por ejemplo, en los más caros, en los amarillos y los rojos, pues puedes cliquear en todos los demás para quitarlos y de esa manera puedes filtrar más fácil. Así que también interesante. Y por último, mencionar por arriba, ya tenemos muy poco tiempo,
y les recomiendo encarecidamente que investiguen esta herramienta o que la exploren un poco, Report Builder, el creador de reportes, ¿no? Tenemos ahí, creo, hoy en día 5 o 6 reportes que son ya Genéricos. creados Mm. genéricos para todos vosotros que tienen los datos de vuestras reservas, de vuestro histórico, y los podéis ver, están siempre actualizados con los datos de las reservas que nos llegan del PMS o de Airbnb Booking. Y son fantásticos. El último reporte que hemos incorporado es el de Forecast, donde ahora te mostramos cuál es el potencial de ingresos que tiene tu propiedad en lo que en lo que resta del año, ¿no? Y entonces, a qué valores puedes llegar, ¿no? La forecast, la traducción es previsión de ingresos sería. ¿Vale? Y aparte, ni hablar que se pueden crear reportes utilizando tanto datos del mercado como datos del el propio rendimiento de nuestras propiedades, con lo cual, sin duda, muchísimo valor. Ahora hemos incorporado nuevas funcionalidades. Hay una que puedes hacer que hace que se te envíe automáticamente por correo electrónico, suponte todos los lunes a las 7 de la mañana, el reporte actualizado. Eh, lo puedes descargar en PDF, poner el logo de tu empresa, en fin, una herramienta súper flexible y útil, clave para llevar un control, ¿no? Lo cierto es que toda la idea detrás de PriceLabs es automatizar y ahorrar tiempo, ¿no? Y ese tiempo que ahorrábamos en tareas repetitivas, cambiar una estancia mínima, cambiar un precio, ahora eso se hace de manera automática, eficiente y optimizada. Entonces, el siguiente paso o sería revisar cómo viene ese rendimiento y con los reportes del Report Builder realmente se hizo muy, pero muy fácil para todos. Eh, con esto llegamos al final de esta presentación, justo a tiempo, 1 hora, se nos fue un poquito lo que pensábamos. Así que, Germán, antes que nada, agradecerte muchísimo por Gracias a tu ti. participación y tus aportes. Ha sido un placer para mí contar con tu presencia y rodearme de un experto como ti. Y por último, voy a quedarme 5 minutitos. Germán, si te quieres quedar Sí, también, sí, sí, voy a además me parecen detener. muy interesantes las preguntas. Dale. No tengo problema en resolverlas todas.